Buen día, jóvenes. El día de hoy nos toca ver el tema de ecuaciones exponenciales y trascendentes. Es más que todo la aplicación de lo que hemos visto la semana anterior, ¿no? Las propiedades de tanto para las leyes de exponentes y para los radicales, ¿no? En la pregunta de su examen les vino la siguiente pregunta, ¿no? Que nos pide reduce la expresión v, ¿no? Esa pregunta, jóvenes, no era complicada si lo hicieron muy bien, ¿no? A aquellos chicos que les salió esa pregunta y a los que no, traten de prestar atención, ¿no? Ahora, ¿qué propiedad se puede aplicar aquí? Bueno, recordando un poco las propiedades de radicación que hemos visto, perdón, no sé si lo hicieron por el chat, puede comentar la respuesta, ¿no? ¿Cuánto es que le salió? La propiedad que voy a emplear es la siguiente. No es una propiedad, es más que todo un artificio que se usa. Si yo tengo, por ejemplo, a elevado al cuadrado, ¿no? Hay que verlo con ejemplos para que se pueda entender mejor. Cuando tenemos jóvenes, un coeficiente, podríamos decir, a al cuadrado por la raíz. Pongamos la raíz cúbica. Por ejemplo, b a la cuarta. Si yo quiero integrar a cuadrado dentro de esa raíz, simplemente se multiplica su exponente por el índice, ¿no? Es decir, para que a cuadrado pueda haber salido de esa raíz, debería tener la raíz cúbica. ¿De quién? De a cuadrado, pero elevado a ese índice, ¿no? 3. De este modo, ¿y quién me falta? Me falta b a la cuarta, ¿no? Esto multiplicado por b a la cuarta. Esto, jóvenes, es muy útil a la hora de querer reducir expresiones de esta forma, ¿no? En la que tenga raíces, de raíces, de raíces. ¿Podría explicar, por favor? Ok, nuevamente, vemos que en la pregunta nos pide reducir v, ¿no? Y vemos que tenemos raíces de raíces. Bueno, solo son dos raíces, ¿no? Pero hay preguntas en las que le vienen más complicado, le vienen 4 o 5 raíces, ¿no? Dentro de esas raíces hay variables x elevado a un exponente, ¿no? Lo que se trata de simplificar este problema o lo que se busca es tratar de integrar el x, la variable x, dentro de una sola raíz, ¿no? De este modo, simplemente se aplicaría la propiedad de exponente fraccionario, ¿no? Nuevamente, en el ejemplo vemos a cuadrado por la raíz cúbica de b a la cuarta, ¿no? Si yo quiero que a cuadrado entre dentro de esa raíz, lo que hago simplemente es multiplicar su exponente de a por el índice de la raíz. De esta forma nos quedaría a cuadrado elevado al cubo, ¿correcto? A ver, nuevamente voy a borrar esto, ¿no? Bien, tengo a cuadrado por la raíz cúbica de b a la cuadrada. Este a cuadrado, jóvenes, va a entrar dentro de la raíz. Lo coloco dentro de la raíz, pero elevado al exponente, ¿quién? ¿Aquí exponente? 3, ¿correcto? El índice de color rojo, ¿no? 3. La raíz cúbica de b a la cuarta. Ese índice es mi exponente de a cuadrado, dentro de la raíz. Y si quiero sacar simplemente a cuadrado, simplemente factorizo, ¿no? Si yo tengo expresiones dentro de la raíz, enésima, raíz cúbica, raíz cuarta, raíz cuadrada, me falta aquí a la cuarta. Simplemente se tacha el exponente con el índice, ¿no? Tacho 3, 3 y a cuadrado sale. ¿Quién se quedó? Se quedó la raíz cúbica de b a la cuarta. Nos queda la misma expresión original. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna consulta?
Esto lo hemos visto también en la clase anterior, ¿no? Eh, lo pusimos como, a ver, recordando. Lo tenemos aquí. A ver. Lo puse justo en la parte última, ¿no? Para colocar un número dentro de un radical, simplemente se multiplica el índice con el exponente del número, ¿no? En este caso ya tenemos números, 2 al cubo, ¿no? En el segundo ejemplo, tenemos 2 al cubo multiplicado por la raíz séptima de 9. Si yo quiero que 2 al cubo ingrese dentro de esa raíz, lo que hago es multiplicar 3, su exponente 2, por el índice 7, ¿no? Y eso es lo que se ve, ¿no? 2 elevado a la 3 por 7. De esta forma tenemos una sola raíz, ¿no? Una sola raíz. Esta propiedad nuevamente es muy útil a la hora de querer reducir raíces de raíces, ¿no? Ahora, aquí también parece que hubo un error, jóvenes. En los ejemplos, el exponente fraccionario es exponente sobre índice, ¿no? No es 4 medios, sino es un medio, ¿no? Esta raíz, jóvenes, raíz cuarta de 2 al cuadrado. Si yo quiero llevar al exponente fraccionario, recordando nuevamente, la raíz A de B, o mejor dicho, mejor con otras letras más. Si yo tengo la raíz, una propiedad, jóvenes, ¿no? Raíz n de a elevado a la m, a que es igual esta raíz si lo quiero como exponente, ¿no? A elevado a la m sobre n. Y eso es lo que aplico aquí, ¿no? Sería la raíz cuadrada de 2, ¿no? O simplemente divido 4 y 2. ¿Quién queda? La raíz cuadrada de 2, ¿no? La raíz cuadrada se sobreentiende, ya no se coloca, ¿no? Pero de dónde, nuevamente, esto viene de 2 elevado a la 2 cuartas, ¿no? 2 cuartos. Y eso es igual a un medio. Factorizo, simplifico arriba y abajo, mitad, mitad. Nos queda 2 elevado a un medio, que es la raíz cuadrada de 2, ¿no? Nuevamente, jóvenes, esta propiedad también es muy útil a la hora de querer seguir reduciendo expresiones, ¿no? Muchas veces cuando vemos preguntas de raíces, las claves son con exponentes y otras no. Entonces, volviendo a la clase de hoy, jóvenes, esta propiedad o este artificio era para usar en esta pregunta, ¿no? Lo que voy a hacer es v igualarla a una expresión en la que solo tengo una raíz, ¿no? Es decir, ese x al cubo, jóvenes, que vemos encerrado en un círculo, lo vamos a ingresar dentro de la raíz que está a su costado, ¿no? Voy a copiar la pregunta, v será igual a la raíz. Pongo solo una raíz, ¿no? Es cuadrado, raíz cuadrada o simplemente sin el 2, ¿no? Ya se sobreentiende. Coloco la siguiente raíz y como ese x al cubo ingresó, ¿no? X al cubo ingresó, pero tengo que elevarlo al cuadrado, ¿correcto? El índice de color rojo que lo puse, ¿se puede ir colocado o no? No se sobreentiende. Es la mínima raíz que existe, ¿no? La raíz cuadrada, jóvenes, nuevamente es es la menor raíz con índice, ¿no? Con el 2 es el menor índice que existe en el campo de los números reales, ¿no? Si es 1, ya no es raíz, ¿no? Se sobreentiende esa parte. Bien, pero dentro de la segunda raíz, jóvenes, tengo x al cubo, ¿no? Lo coloco tal y como está. Lo que ingresó es lo que está dentro del paréntesis de color rojo. Eso es lo que ingresó. Y abajo también, ¿no? Abajo también voy a hacer lo mismo. Eso es dividido sobre, bueno, la raíz cúbica. Abajo sí es la raíz cúbica, ¿no? A ver, ¿no? Ahora, ese x al cuadrado también voy a hacer que ingrese. Y aquí es la raíz cúbica también, ¿no? La raíz cúbica. Bueno, ingresa x al cuadrado dentro del paréntesis de color rojo, pero para que haya ingresado tengo que elevarlo al cubo, ¿correcto? Y esto está multiplicando a x al cuadrado.
¿Esto qué sería igual? Aplicando propiedad, jóvenes, la raíz de una raíz m, de la raíz n, ¿a qué era igual? Al producto, ¿no? A la raíz de índice m por n. ¿De quién? De x. Aplicando esa ley, jóvenes, es una ley, nos quedaría 2 por 2, ¿correcto? La raíz cuarta. Nos vemos la raíz cuadrada de la raíz cuadrada a la raíz cuarta. Y lo que está dentro, jóvenes, lo que están, las variables que se están multiplicando, x al cubo, eso elevado al cuadrado por x al cubo, a qué sería igual? Lo voy a colocar paso a paso para que vean de dónde sale. Primero, de color rojo, aplicamos potencia y potencia, ¿no? Potencia, potencia, profesor, los exponentes se multiplican. 3 por 2, 6. Y esto multiplica x al cubo. Esto está dividido sobre la raíz ahora, la raíz 3 por 3, 9, ¿no? La raíz novena. ¿De quién? De x. 2 por 3, 6, ¿no? Elevado a la sexta. Y esto multiplicado por x al cuadrado. Jóvenes, ¿hasta aquí alguna consulta? No sé si estoy yendo muy rápido, aunque ya deberíamos de saber esto, jóvenes, ¿no? Hasta aquí sí, ¿no? Ahora, ¿qué puedo aplicar? Veo que se están multiplicando expresiones de bases iguales. X a la sexta por x al cubo. Cuando se multiplicaban bases iguales, jóvenes, sus exponentes se sumaban, ¿no? Ya sé que sus exponentes se suman. Lo coloco. Producto de bases iguales, los exponentes se suman. ¿Raíz cuarta de quién? De x elevado a la novena, ¿no? Sus exponentes 6 y 3 se suman, ¿no? Resulta x elevado a la novena. Y esto está dividido sobre la raíz novena. ¿De quién? De x elevado a la octava, ¿correcto? Sus exponentes 6 y 2 abajo en el denominador se suman, ¿no? Bueno, no va a alcanzar espacio. Sí, sí nos alcanza. Ahora, jóvenes, esto lo que nos queda es, para poder reducir esto, debo llevarlo a exponente fraccionario, ¿no? El exponente va arriba, 9, y abajo en el denominador el índice, 4. Ese es exponente fraccionario, jóvenes, ¿no? Y abajo igual, ¿no? El número 8, el exponente 8 va arriba, x elevado a la 8, sobre el índice que es 9. Tenemos división de bases iguales, jóvenes. División de bases iguales. ¿A qué es igual esta división? Eh, sus exponentes se restan, ¿no? Es lo contrario que la multiplicación. Producto de bases iguales, los exponentes se suman. División de bases iguales, los exponentes se restan, ¿no? Es decir, x quedaría elevado a la 9 cuartos menos 8 novenos. Y aquí, jóvenes, ¿qué aplicaría? El producto en aspa, ¿no? Rápidamente, 9 cuartos menos 8 novenos. ¿A qué sería igual? Producto en aspa. Lo podemos hacer mentalmente para reducir tiempo, ¿no? O lo conocemos también como el chinito con cara feliz, ¿no? 9 por 9 menos 4 por 8 y abajo el producto horizontal, ¿no? 9 por 9, jóvenes, 81. 81 menos, no, tendremos 81 menos 4 por 8, 32 sobre 4 por 9, 36, ¿no? Y eso nos da, jóvenes, 81 menos 32. A ver si alguien podía... 49, ¿cierto? 49 sobre 36. 49 sobre 36. Pero eso no es la clave, ¿no? La clave vemos que está en función de las raíces, en función de raíces.
Y vemos que como índice tenemos clave A, B y C, ¿no? Raíz 36, raíz 36, raíz 36. Ese 36 no es el exponente de X, jóvenes. Cuidado, ¿no? Es el índice de la raíz. Entonces, este V, jóvenes, ¿cómo lo pondría? Exponentes radicales infinitos es más sencillo, ¿no? Eso más abajo, por aquí. Bien, jóvenes, lo que tengo que hacer es nuevamente regresar a la forma de una raíz, ¿no? Porque ya que las clases están en función de raíces. Ese exponente fraccionario 49 sobre 36 es lo mismo que la raíz 36 ¿de quién? De x a la 49, ¿correcto? Pero ese 49, jóvenes, yo lo puedo colocar como x elevado a la 36 multiplicado por x elevado a la 13. ¿Alguien puede decirme, o alguien no entiende esa parte? 49, jóvenes, nuevamente lo que voy a hacer es llevar a exponente fraccionario, ¿no? El exponente fraccionario llevarlo a una raíz. El índice, nuevamente, es el denominador, ¿no? Lo que está abajo de la fracción. El exponente fraccionario, ¿no? Y ahora el 49 lo pongo como producto de bases iguales. ¿Por qué? Para poder reducir esa x, ¿no? Esta x elevado a la 36. Como x elevado a la 36 tiene raíz 36, ¿no? Podríamos decir. Lo eliminamos. Sus exponentes se eliminan. ¿Y quién sale? Sale esa x, ¿no? Sale esa x. ¿Y quién se quedó? Se quedó x a la 13. Por lo tanto, coloco la raíz 36 de x elevado a la 13. ¿Correcto? La clave nos saldría la clave A, ¿no? X multiplicado por la raíz 36 de x elevado a la 13. Sí, era una pregunta algo operativa, ¿no? Debíamos aplicar varias propiedades. Bien, jóvenes, si no hay consultas, continuamos, ¿no? Esta pregunta no fue de su examen, más que todo es una pregunta, más que todo para conocernos. Quizás lo vemos, o quizás ya lo han visto también. Es cuando tenemos radicales infinitos. Vemos que esos puntos suspensivos significan que la expresión sigue y sigue, ¿no? Pero mantiene esa uniformidad. Raíz de 6 más raíz de 6 más raíz de 6 más raíz de 6 y así sucesivamente. Lo que vamos a hacer, jóvenes, es vamos a elevar, jóvenes, ambos miembros, ¿no? El lado derecho y ¿Ese el es lado otro problema? izquierdo. Perdón, ¿Ese es otro problema? ¿cuánto? ¿Ese es otro problema? Sí, es otro problema. Es un Entonces, ¿puedes problema. tratarlo de hacerlo más lento? Ya, ok, Porque no ok. te lo escucho que habla muy rápido. Ok, ok, Y así, señorita, no hay como, problema. Bien, voy a copiar la pregunta nuevamente. Nuevamente, jóvenes, esta pregunta son problemas con radicales infinitos. ¿Es el único tipo? No. Puede ser resta también. 6 menos, no, perdón. En lugar de más puede ir menos, ¿no? Y la solución es la misma, ¿no? La que vamos a ver a continuación. Bueno, esto continúa. Bien, jóvenes, lo que vamos a hacer es, primero vemos que es la raíz cuadrada de 6 más raíz cuadrada de 6 más raíz cuadrada de 6. Entonces, si yo quiero eliminar esa raíz, ¿a qué exponente lo elevo? Alguien podría decir, si es la raíz cuadrada, para eliminar la raíz cuadrada, ¿a qué exponente tendría que elevarlo? Al cuadrado, ¿no? Obviamente. Si es raíz cúbica, al cubo, profesor. Correcto. Bueno, ¿por qué voy a elevar al cuadrado? Si se fijan, jóvenes, esto que estoy subrayando de color rojo, ¿sigue siendo A? ¿Alguien podría negar esto? No, sigue siendo A, claramente. A es la raíz de 6 más la raíz de 6 más y así sucesivamente. Hasta el infinito, puede decirse. Correcto, ¿no? Sigue siendo la raíz de A. Es por eso que voy a elevar al cuadrado. Voy a elevar al cuadrado todo, ¿no? Lo pongo entre paréntesis, jóvenes, toda la expresión, porque toda esa expresión lo voy a elevar al cuadrado. Es decir, en el lado izquierdo nos quedaría por un lado A cuadrado, ¿correcto? Y en el lado derecho
Profesor, ¿por qué lo elevo al cuadrado? Para eliminar esta raíz que voy a colocar, la raíz de color rojo. Que cuando vea así raíces lo pongo al cuadrado. Sí, no necesariamente. Si tenemos un problema, por ejemplo, B, tengamos un problema igual a la raíz cúbica, digamos, de X, algo sencillo de X, ¿no? Y nos pide B al cubo. ¿Qué hacemos? Elevamos al cubo, ¿correcto? Para eliminar el índice con el exponente. 3 Pero con ahí, 3. pero ahí no me pide nada. La pregunta no nos pide, entre comillas, nos pediría A, ¿no? A es la variable desconocida, ¿no? Es un problema más que todo aplicativo, no es un problema que nos pida, ¿no? Es lo que se hace en este tipo de ejercicios. Veo la raíz de color rojo es la raíz cuadrada, ¿correcto? Lo elevamos al cuadrado para que esa raíz se vaya. Y si se va la primera raíz de color rojo, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría 6 más, ¿no? ¿Correcto? 6 más. Es decir, lo copio tal y como está, 6 más. La raíz de... Bueno, lo voy a colocar. La raíz 6 más la raíz 6 y así sucesivamente. ¿Correcto? Eso continúa. Y estos jóvenes sigue siendo A, ¿correcto? Esto se mantiene. Esto que voy a subrayar de color verde se mantiene, jóvenes. Sigue siendo A. Es decir, esto se reduce a una ecuación. Aún no hemos visto esto, pero es una ecuación de segundo grado, ¿no? 6 más A. Hasta ahí, jóvenes, alguna consulta. Estos problemas de radicales infinitos siempre es con la raíz cuadrada. Es decir, siempre tendríamos que elevar al cuadrado. Nuevamente puede ser con signo menos, ¿no? En lugar de más, 6 más, ¿no? Puede ser 6 menos, la raíz de 6 menos, la raíz de 6 menos, y así también, ¿no? Sucesivamente. Lo que nos queda, jóvenes, es simplemente pasar a restar A, ¿no? A pasa a restar, nos quedaría A cuadrado. Vamos acá. Nos quedaría, jóvenes, A cuadrado menos A es igual a 6, ¿correcto? ¿Cómo expresaría A cuadrado menos A? Profesor, ¿por qué le pone A al cuadrado menos A? El A lo paso a restar, ¿no? Este A. ¿De dónde Ah, viene ya. este A? ¿De dónde viene este A? De esta expresión de raíces, ¿no? Raíz de 6 más raíz de 6 más raíz de 6, de color verde. Lo subraya de color verde. Sigue siendo A, ¿correcto? Es una expresión que sigue hasta el infinito y sigue siendo A, ¿no? Lo van a restar y nos queda A cuadrado menos A. Ahora, ¿cómo es que expresa este A cuadrado menos A? Lo que voy a hacer es factorizar, jóvenes. Si bien es cierto, no vemos factorización, pero esta factorización es sencilla, ¿no? Si yo tengo A multiplicado por B más A por C, vemos que tenemos dos sumandos, AB más AC. El término repetido, ¿quién es? A, ¿no? Vemos que A es un término que repite. Lo que se hace es sacarlo por un lado, ¿no? A. Y entre paréntesis colocar a las letras o los números a los que multiplicó. En este caso B y C. A por B más C, ¿no? A por B más A por C, factorizo A y nos quedaría A multiplicado por B más C. Esto, jóvenes, es lo que voy a hacer. Por eso yo solo veo A cuadrado y A. Ese A cuadrado, jóvenes, es A por A, ¿no? A por A cuadrado. Es producto de bases iguales, nos da como exponente la suma de sus exponentes, ¿no? 1 más 1, 2. Y ahora sí creo que se ve mejor, ¿no? Lo que voy a hacer es factorizar la A de color verde. Lo pongo color verde mejor. Porque se mantiene A y A, entonces lo llevo a un lado. Nos quedaría A por A, menos ¿cuántos, jóvenes? ¿No? En este caso multiplica A, y acá nos multiplica 1, ¿no? A por 1, A. A menos 1. Si quiero comprobar si está bien, simplemente opero, ¿no? Este A multiplica A, nos quedaría A cuadrado menos A, ¿no? Ahora, ¿por qué hice esto? Porque no voy a resolver mediante método de las pacientes, porque aún no conocemos eso, ¿no? Pero así es como es A al cuadrado menos A, factorizo. Ese 6, jóvenes, el número 6
¿A qué es igual 6? ¿No? Uno dice, pues solo 6 por 1, 1 por 6, 2 por 3, ¿no? O 3 por 2. Lo coloco como 3 por 2 para mantener esa forma. Un número multiplicado por un número anterior. A por A menos 1 o 3 por 2. Si se dan cuenta, A tendrá que valer 3 obligatoriamente, ¿no? Tendríamos A igual a 3 y A menos 1, 2, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale A? A es igual a 3, profesor. Si hubiera sido menos, ¿no? Menos, 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 en lugar de más, menos, nos quedaría, jóvenes, siguiendo el mismo procedimiento, nos quedaría A cuadrado igual a 6 menos A, ¿correcto? Si hubiera sido menos. Igual, ¿no? A pasa a sumar, tendríamos A cuadrado más A, igual a 6. Y acá también factorizaría A cuadrado más A, factorizo un A, nos quedaría A más 1. ¿No? Lo que estoy haciendo es aplicando propiedades, jóvenes, las leyes que hemos visto en la clase anterior, ¿no? A por A nos da A cuadrado y A más 1, A por 1, perdón, nos da A. Ahora 6x es igual a 2 por 3 o 3 por 2. Para mantener esa forma de A por A más 1, vemos que es un número por el siguiente, su consecutivo inmediato, ¿no? Entonces 6 lo expreso como 2 por 3. Inmediatamente nos damos cuenta que A tomaría 2, el valor 2. Son nuevamente problemas que algunas veces vienen, ¿no?, las preguntas, pero muy raras veces, ¿no? Son radicales infinitos. Bien, jóvenes, ¿alguna consulta por aquí? No, más que todo, A cuadrado menos A es factorizar, ¿no? Creo que algunos ya hemos visto en el grupo anterior factorización, ¿no? Sí, creo que sí. ¿No? Pero, bueno, si no hay consultas, continuamos, jóvenes. Algo que no nos tenemos que olvidar tampoco es esto, ¿no? Hemos dicho que existe la raíz de cualquier número menos la raíz par de un número negativo, ¿no? Si yo veo como pregunta, jóvenes, la raíz cuadrada, ¿no? Se sobreentiende el índice 2 de menos 4. Esto no existe en el campo de los reales, ¿no? Es decir, muy útil a la hora de eliminar valores de x, ¿no? Por ejemplo, que nos salga x igual a más menos un valor y vemos que es la raíz par, obviamente no consideramos el signo negativo. Más que todo es para tenerlo en cuenta. Y la siguiente propiedad es más que todo una propiedad visual, ¿no? Si tenemos Profesor, el... ¿me podría explicarme esto de las reglas de signos de radicación? Un ratito nada más. Correcto. La raíz impar de un número positivo sigue siendo positivo, ¿no? Si yo le digo la raíz cúbica de 8, ¿me puede decir cuánto es la raíz cúbica de 8? Lo que hace es, bien, si conoce 8, 8 es 2 por 2 por 2, ¿no? Es par, ¿verdad? Sí, 8 es par. Pero en ese caso, lo que me interesa es el índice. El índice es impar, 3, raíz cúbica de 8. Raíz cúbica de 8, jóvenes, es 2, ¿no? 8 es 2 al cubo. Vemos que índice con exponente se van, ¿no? Se dividen. 3 entre 3 es 1. Nos quedaría 2 elevado a la 1 o simplemente 2, ¿no? Sigue siendo positivo. Es más que todo algo visual, ¿no? Es una ley. La raíz impar de un número negativo sigue siendo impar, ¿no? Por ejemplo, la raíz cúbica de menos 8 ahora. La raíz cúbica de menos 8. Ese menos 8, jóvenes, es igual a menos 2 elevado al cubo, ¿correcto? Menos 8, jóvenes, menos 8 es igual a menos 2 elevado al cubo. Si usted multiplica menos 2 por menos 2 por menos 2, ¿esto de qué viene? Esto viene de menos 2 elevado al cubo, ¿no? El exponente me indica el número de veces que multiplico. Menos 2 por menos 2 por menos 2. Y esto nos da menos 8, ¿correcto? Pero esto ya deberíamos saber, ¿no? Un número elevado a un exponente. Nos damos cuenta que nos sigue dando una cantidad negativa, ¿no? Es más que todo algo visual, ¿no? Lo elimino porque ya se sabe esto, ¿no? Raíz cúbica menos 8 es menos 2, profesor.
La raíz par, nuevamente, de una cantidad positiva nos da otra cantidad positiva, ¿no? Es decir, en resumen, jóvenes, la raíz enésima, sea par o impar, no hay problemas con eso. El problema está cuando tenemos la raíz par de un número negativo. La raíz par de un número negativo, por ejemplo, la raíz cuadrada de -8, no existe, jóvenes. No existe, ¿no? Nuevamente, esto, ¿de qué me podría servir? A la hora de encontrar valores de x, no ahora lo vamos a ver, lo vamos a ver en ecuaciones cuadráticas, ¿no? Pero desde ya les adelanto, a la hora de encontrar valores de x, porque en este caso estamos reduciendo, ¿no? Exponentes. Por eso es una igualdad, podría decir que es una ecuación, sí, pero esto más que todo se ve en ecuaciones cuadráticas, ¿no? A la hora de encontrar valores de x. La raíz par de un número negativo no existe en el campo de los reales. Bien, nuevamente, jóvenes, algo que no deberíamos, o deberíamos considerar es la siguiente propiedad, ¿no? Vemos que tenemos exponentes sucesivos. X elevado a la X elevado a la X, y así hasta cuánto? Hasta un X elevado a la N, ¿no? Si esto, jóvenes, es igual a N, inmediatamente X será igual a la raíz enésima de N. La demostración es muy complicada, jóvenes. Simplemente vamos a asumir esto, ¿no? Y lo que sí podríamos es comprobar, ¿no? Si reemplazamos X igual a la raíz enésima de N, si yo lo elevo a la N, ¿no? Vemos que está elevado a la N aquí, que está encerrado en círculo. Vemos que se va índice con exponente, se van, ¿no? Nos quedaría N. El siguiente X que está más abajo estaría elevado a la N. Y así sucesivamente llegaríamos a la conclusión de que X será igual a la raíz enésima de N, ¿no? Es decir, lo que me interesa es lo siguiente, ¿no? Si yo veo que X se está elevando varias veces, ¿no? No necesariamente X elevado a la X elevado a la X, ¿no? Por eso es que los ejemplos, vemos acá, tenemos 4 exponentes o 3 exponentes sucesivos, ¿no? En el siguiente vemos 2 y en el siguiente 2, ¿no? Es indistinto. Puede ser 5 o 6, o hasta donde me indique el problema, ¿no? Pero vemos que es igual a 2. Lo curioso es que el último exponente es igual a la igualdad, ¿no? 5, 5, 3 y 3. Entonces, inmediatamente lo que vamos a decir es que X será igual, ¿no? Entonces, X será igual ¿a quién? A la raíz cuadrada de 2. En el segundo ejemplo, vemos que el exponente 5, el último exponente, es igual a la igualdad, ¿correcto? Se mantiene. Entonces, inmediatamente X será igual a la raíz quinta ¿de qué? De 5, ¿no? Entonces, jóvenes, el siguiente ejemplo también, ¿no? El exponente 3, el último exponente de esos exponentes sucesivos, es igual a la igualdad. Siempre y cuando mantenga esa forma, X elevado a la X elevado a la X, ¿no? Debe cumplir con esa forma. Entonces, aquí rápidamente X es igual a la raíz cúbica de 3. Son algunos aspectos importantes, ¿no? Que deberíamos considerar. Y jóvenes, rápidamente, las ecuaciones exponenciales no es complicado, jóvenes. Debemos aplicar, sí, propiedades o leyes que hemos visto, ¿no? Tanto para la potenciación como para la radicación. Producto de bases iguales, división de bases iguales, potencia de potencia, ¿no? Raíz de raíz, exponente fraccionario. Nuevamente, jóvenes, debemos de practicar la clase anterior, ¿no? Los ejercicios también debieron haber también resuelto, ¿no? Más que todo para practicar. Si practicamos, esto se vuelve sencillo, jóvenes. Profesor, ¿cuál es el tema? Ecuaciones exponenciales. Mm, Hay 3 leyes que son sencillas, jóvenes. Más que todo vamos a tener que ver bien, ¿no? El ejercicio. Por ejemplo, jóvenes, si x elevado a la a es igual a x a la b, se llama ley de bases iguales. Las bases x se mantienen, ¿no? Son bases iguales. Entonces, para que la igualdad sea correcta, sus exponentes tienen que ser iguales, ¿no? No es nada del otro mundo, jóvenes. Bases iguales
exponentes iguales, ¿no? De esa forma la igualdad se mantiene. A igual a B, ¿correcto? Ley de bases iguales. Ley de exponentes iguales. Su mismo nombre lo dice exponentes iguales. Sus exponentes tendrían que ser iguales, ¿no? Su mismo nombre lo dice. Pero para que sus exponentes sean iguales, sus bases, para que cumplan con la igualdad, jóvenes, la igualdad, ¿no? Para que cumplan con esta igualdad, ¿cómo tendrán que ser sus bases, jóvenes? También tendrían que ser iguales, ¿correcto? Vemos que x elevado a la a igual a y elevado a la a. Su exponente a es constante, ¿no? Es el mismo exponente para ambas variables. Obligatoriamente, jóvenes, x tiene que ser igual a y. ¿No? No podría ser, por ejemplo, 2 elevado al cubo igual a 5 elevado al cubo, ¿no? Es imposible, jóvenes, ¿no? Eso no. Por eso que sus bases tienen que ser iguales, ¿no? Más que todo visual, jóvenes, ¿no? Debemos de observar bien el ejercicio o la igualdad que vemos, ¿no? Y por otro lado también tenemos lo siguiente, que si nos dicen que A es diferente de B y diferente de 0, para la expresión que tenemos a continuación, A a la X igual a B elevado a la X. Profesor, el exponente se mantiene, X y X. Sí, pero nos dice que A es diferente de B, ¿no? El problema el planteamiento es el siguiente, A diferente de B. Profesor, pero tienen, perdón, exponentes iguales. Esto se cumplirá, sí, solo sí, jóvenes, cuando X es igual a 0. Un número elevado a la 0, ¿cuánto nos da? Exponente 0, 1, ¿cierto? 3 elevado a la 0, 1. 5 elevado a la 0, 1. Ya hemos visto, jóvenes, exponente 0, exponente negativo también, ¿no? Cualquier número elevado a la 0 nos da la unidad, ¿correcto? Vemos algunos ejemplos, jóvenes. Ah, y la tercera ley, perdón. La ley de semejanza o analogía. Se dice analogía porque simplemente debemos observar que X tiene que ser igual a A, ¿no? X igual a A, como X es igual a A. Exponente y base, ¿no? X elevado a la X igual a A elevado a la A. Inmediatamente X tendría que ser A, ¿correcto? Para que se mantenga la igualdad, jóvenes. Es decir, si tenemos una expresión que vamos a ver en los ejemplos, ¿no? En los ejemplos, por ejemplo, el ejemplo número 4, X elevado a la X, vemos que es igual a toda una expresión, ¿no? 3 elevado al cubo, ese cubo se está elevando también a otro exponente. Lo que tenemos que hacer es reducir toda esta expresión del lado derecho. Lo tenemos que reducir a una expresión que sea igual a la expresión del lado izquierdo, ¿no? Para buscar una semejanza, una analogía. Así es como se resuelven los ejercicios, jóvenes, ecuaciones exponenciales, ¿no? Pero antes de entrar a eso, veamos algunos ejemplos sencillos. En este caso tenemos ahora, no un exponente, tenemos exponentes sucesivos, x elevado a la x elevado a la b, y en el lado derecho a elevado a la a elevado a la b. El último exponente, jóvenes, b y b, es igual. Por otro lado, x elevado a la x y a elevado a la a. Podremos aplicar semejanza, ¿no? Tendrían que ser iguales, jóvenes. X tendría que ser igual a A, ¿no? No es complicado, jóvenes, es ver, ¿no? X tendría que ser igual a A, para que se mantenga la igualdad. En el siguiente ejemplo, X elevado a la X más 1, esto salió de más, ¿no? X elevado a la X más 1 igual a B elevado a la B más 1. La forma, jóvenes, exponente X más 1 en el lado izquierdo y en el lado derecho B más 1. Y la base X no, con la base B. Rápidamente, X tendría que ser B, ¿no? X tendría que ser B. Del siguiente modo también vemos que X o X pues será A, ¿no? X elevado a la X más 1 elevado a la X. Vemos que es igual a la expresión del lado derecho.
Pero esa forma, jóvenes, nuevamente se mantiene la forma. Como exponente central tenemos x más 1 y en el lado derecho tenemos 1 sobre b más 1. Pero 1 sobre b tendría que ser x, ¿no? Si se dan cuenta, jóvenes, es lo mismo. Lo mismo, ¿no? Rápidamente, x será igual a 1 sobre b. Ejemplos, un ejemplo sencillo es el siguiente, ¿no? Lo que vamos a tener que hacer, jóvenes, es tratar de igualar, ¿no? Ambas expresiones, el lado derecho y el lado izquierdo. Lo que vamos a buscar es lo siguiente. Por un lado tengo 2 tercios, todo eso elevado a la x. Esto es igual a 8 sobre 27. Pero 8 sobre 27, jóvenes, lo voy a poner a su costado. 8 sobre 27 son números conocidos, ¿no? No sé si han practicado potencias de 2, potencias de 3. 8 jóvenes es 2 al cubo. 27 es 3 al cubo. 3 por 3, 9, por 3, 27. Entonces lo que voy a hacer es, como veo que es una división con el mismo exponente, 2 al cubo sobre 3 al cubo, yo lo puedo expresar, jóvenes, como 2 tercios elevado al cubo, ¿correcto? El exponente fuera de una raíz, perdón, fuera de un paréntesis, ese exponente afecta. Si es producto, afecta a todos sus factores. Si es división, afecta al numerador y al denominador, ¿no? Simplemente se elevan a ese exponente. Y vemos que rápidamente x tendría que ser 3, ¿no? Ya que las bases son iguales, x tendría que ser 3. Ahora, fue un ejemplo sencillo, ¿no? No muchas veces viene así. Otro ejemplo de exponentes iguales, jóvenes. 3 elevado a un exponente igual a 7 elevado al mismo exponente. Esto, jóvenes, se cumplirá así, solo si. Vemos primero que 3 es diferente de 7. Bases diferentes, jóvenes. Para que se mantenga la igualdad, tendrían que estar elevado a la 0, ¿correcto? Tendrían que estar elevado a la 0, ya que un número elevado a la 0 nos da la unidad. Obligatoriamente a más 1, jóvenes, a más 1 tendría que ser igual a 0. De este modo, a nos quedaría igual a menos 1. Alguno dirá, profesor, 3 elevado a un número, ¿podría ser 7 elevado al otro número? Es imposible, ¿no? Tendría que ser 3 elevado a la 0 igual a 7 elevado a la 0. De este modo nos quedaría 1 igual a 1. Es la única forma. Bien, y como tercer ejemplo para la tercera ley, la analogía, ¿no? 256 jóvenes también es muy conocido. 256 jóvenes, si es que no, aún no lo saben, es 16 elevado al cuadrado. Pero, profesor, yo veo b elevado a la b. B elevado a la b, jóvenes, tengo que buscar una expresión similar a esa forma, ¿no? Un exponente elevado a otro exponente, ¿no? Al mismo exponente. Un valor elevado al mismo valor, ¿no? Un momento, jóvenes. Bien, jóvenes, disculpen, ¿no? Tengo inconveniente. Nuevamente, 256 jóvenes es 16 elevado al cuadrado. Profesor, yo tengo b a la b. No puede ser igual a 16 elevado al cuadrado, ¿no? Si quiero encontrar b rápidamente. Pero 16 jóvenes, 16 es 4 elevado al cuadrado, ¿correcto? Lo voy a colocar más abajo. Nuevamente, b elevado a la b será igual. O a su costado mejor 256. 256 jóvenes es
16 elevado al cuadrado, o 2 elevado a la octava, ¿no? Si conocemos las potencias de 2 jóvenes. 2 elevado a la sexta, 64, profesor. 2 elevado a la séptima, 128. 2 elevado a la octava, 256, ¿no? Si aún no tiene bien claro, jóvenes, las potencias de 2, las ponen en la última hoja, todas las potencias de 2 y de 3 y de 5, ¿no? Que son las más usadas. También de 7, 7 al cubo también es muy conocido, 343. Pero bueno, 256 jóvenes nuevamente es 16 elevado al cuadrado. Pero ese 16 jóvenes, yo sé que es 4 elevado al cuadrado. 4 al cuadrado nos da 16, profesor, ¿no? Lo pongo de color rojo. 4 lo pongo de color rojo. Y el 2 también, ¿no? Ya que eso es 16. Y no me tengo que olvidar que esto se está elevando al cuadrado. De esa forma, jóvenes, rápidamente nos quedaría 4 elevado a la cuarta, ¿no? 2 por 2, 4. Producto o potencia, potencia. Potencia, potencia, sus exponentes se multiplican. 2 por 2, 4. Rápidamente, jóvenes, b elevado a la b igual a 4 elevado a la 4. B es igual a 4. Entonces, cuando tenemos, jóvenes, estos tipos de problemas, lo conveniente es, el más complicado puede decirse que es el último, ¿no? La ley de semejanza o analogía. Esto, jóvenes, se vuelve complicado a la hora de querer reducir expresiones. Pero vamos a verlo con ejemplos. Les coloqué varios ejercicios, ¿no? Para tratar de resolver muchos y ese tema quede claro, ¿no? Eh, Bien, empecemos con los ejemplos. Primer ejemplo, jóvenes, ¿no? Antes de ver los ejercicios. Nos pide hallar x en esta expresión, ¿no? Jóvenes, presten atención, ¿no? Si hay consultas, pregunten, ¿no? Con toda confianza. Tenemos 2 elevado a la x menos 3 igual a 4. Si quiero resolver, jóvenes, nuevamente, debo de reducir a las leyes que hemos visto. Hemos visto ley de bases iguales, ley de exponentes iguales y ley de semejanza o analogía. Lo que tendría que aplicar aquí, jóvenes, es bases iguales, ¿correcto? Es decir, debería obtener 2 elevado a la algo igual a 2 elevado a algo, ¿no? Es por eso que ese 4 lo voy a expresar como 2 elevado al cuadrado. 4, jóvenes, es 2 elevado al cuadrado. Pero esto se está elevando ¿a quién? A la x menos 4. ¿Correcto? Es decir, nos quedaría de la forma siguiente, ¿no? 2 elevado a la x menos 3 igual a 2. Potencia, potencia, profesor. Entonces 2 multiplicado a x menos 4. O rápidamente, jóvenes, este 2 multiplica. Nos quedaría 2 por x, 2x, menos 2 por 4, 8. ¿Correcto? Ya operé el producto. Profesor, ley de bases iguales. Como las bases son iguales, jóvenes, ¿no? Por acá voy a dejar un espacio, ¿no? Como las bases son iguales, los puntos, sus exponentes deberán ser iguales, ¿no? X menos 3 ser igual a 2 elevado a la x menos 8, para que se mantenga la igualdad. Rápidamente operamos esta ecuación. Por un lado tenemos a las variables x, ¿no? 2x menos x. Y por el lado izquierdo, los números, ¿no? Menos 8 pasa a sumar, jóvenes. 8 menos 3. Nos quedaría, jóvenes, 2x menos x, x será igual a 5. ¿Correcto? Jóvenes, ¿hasta aquí alguna consulta? Nuevamente la pregunta nos pide hallar x, ¿no? Para poder encontrar x, trato de buscar bases iguales, ya que es una igualdad sencilla, ¿no? 2 elevado a un exponente igual a 4 elevado a otro exponente. Ese 4 es un número. Lo podría expresar como una potencia de 2. De este modo encuentro bases iguales
Y lo único que tendría que hacer es igualar los exponentes. El siguiente ejercicio es similar, ¿no? Similar, pero no... ¿Por qué? Porque veo una igualdad de un número elevado a otro número que también es elevado, pero un número elevado a un exponente, ¿no? Igual a otro número, 5 en este caso elevado a un exponente, ¿no? Es una ecuación Profesor, exponencial. en la otra pregunta, ¿cuánto salió? 5. Ah, ya. Bien, el siguiente ejercicio, jóvenes, vemos que la variable está en el exponente, ¿no? La variable, jóvenes, está en el exponente. Es por eso que digo que es similar al anterior, ¿no? En el anterior también la variable x está en los exponentes. Las bases son números, 2 y 4, en este caso son 4 y 5. Luego rápidamente, jóvenes, 5 es una potencia de 4. No, es imposible. Eh, no es como en el caso anterior. En el caso anterior eran potencias, 2 y 4. 4 era potencia de 2. Entonces, cuando las bases, jóvenes, ya no podían ser, o ya no podía expresarlo como potencia de otra, ¿no? Del mismo número. Por ejemplo, 4 es 2 elevado al cuadrado y 5, bueno, 5 es 5 elevado a la 1, ¿no? Rápidamente, jóvenes, hago esto, ¿no? 4 es diferente de 5. Rápidamente o obligatoriamente sus exponentes, ¿cómo deberán ser? La única forma es que sean 0, ¿no? Si yo elevo un número elevado a la 0, por ejemplo, 8 elevado a la 0 es 1, jóvenes. Esto ya debería ser, ya deberíamos dominar, ¿no? Un número elevado a la 0 nos da la unidad, profesor. Entonces, tendría que igualar sus exponentes, ¿no? Aquí en A0. ¿Por qué? Porque miren sus exponentes, jóvenes, son iguales, ¿no? Exponentes iguales, profesor. Por lo tanto, x menos 1 tercio, x menos 1 tercios, perdón, deberá ser igual a 0. ¿Cuánto vale x, jóvenes? X vale 1, ¿cierto? El 3 pasa a multiplicar, 3 por 0 nos da 0, profesor. X tendría que ser igual a 1. Un ejemplo sencillo, jóvenes. ¿Qué ley, jóvenes? Es la segunda ley, ¿no? La ley de exponentes iguales. Si A es diferente de B y diferente de 0, A elevado a la X igual a B elevado a la X, esto se cumplirá si y solo si X es igual a 0. Eso es lo que aplica aquí, jóvenes. 4 es diferente de 5, por lo tanto, como son exponentes iguales, los igual a 0. El tercer ejercicio ya es algo complicado, ¿no? No es complicado, es algo más operativo. ¿Por qué? Porque veo una raíz cúbica de toda una expresión igual a 11. Entonces, jóvenes, ¿qué tendría que hacer aquí? ¿Se acuerdan cuando les dije cuando tengamos raíces y queramos reducir? En este caso, tenemos que elevar al exponente, ¿no? A un exponente. ¿A qué exponente lo elevo para eliminar esa raíz? Al exponente 3, ¿no? Vemos que tenemos la raíz cúbica. Allá lo que voy a hacer es... o aquí nomás. Ya que es un ejemplo, aquí lo resuelvo. Lo que voy a hacer, jóvenes, es elevar toda esa expresión a un exponente. En este caso, 3, ¿no? Al cubo. ¿Por qué? ¿Por qué lo está elevando al cubo? Para eliminar la raíz cúbica, jóvenes. Si era la raíz cuadrada, lo elevo al cuadrado. Entonces, eliminando la raíz cúbica, jóvenes, nos quedaría, ¿no? En el lado izquierdo, lo que está dentro de esa raíz. Ya que la raíz se va, nos quedaría 11 a la octava, más 11 elevado a la x, sobre 11 elevado a la x, más 11 elevado al cuadrado.
Y esto nos quedaría igual a 11 elevado al cubo, ¿correcto? Se elevó al cubo. Ahora, ¿qué vendría después, profesor? Operar, ¿no? Lo que está en el denominador, jóvenes, lo mando al otro lado a multiplicar, ¿no? Si divide, pasa a multiplicar. En este caso nos quedaría 11 elevado a la octava más 11 elevado a la x igual. Bueno, este 11 al cubo, aquí me voy a multiplicar. Lo copio lo que paso a multiplicar 11 elevado a la x más 11 elevado al cuadrado. Eso es lo que pasé a multiplicar. ¿Qué aplicaré aquí? Producto de bases iguales, profesor. Por un lado tendríamos nuevamente 11 a la octava más 11 elevado a la x igual a 11 elevado a la 3 más x, ¿correcto? ¿O alguien tiene alguna consulta? Jóvenes, este paréntesis que me indica que es un total. Y lo que está afuera tendría que multiplicar a todos, ¿no? Dentro del paréntesis. Es decir, multiplicaría a 11 elevado a la x y a 11 elevado al cuadrado. Profesor, ¿me podría repetir esa parte? Bien, de aquí, ¿no? El denominador 11 elevado a la x más 11 elevado al cuadrado lo mando a multiplicar, ¿no? Lo paso a multiplicar. Mejor por celeste para... Ay, ay, ay. Y lo copio, ¿no? Lo copio tal y como está. Ahora, como tengo ahí 11 al cubo, que está multiplicando a toda esa expresión dentro del paréntesis, si yo voy a operar esto, multiplica miembro por miembro, ¿no? 11 al cubo por 11 elevado a la x. ¿A qué es igual 11 al cubo por 11 elevado a la x? Sus bases son iguales, ¿correcto? 11. Producto de bases iguales, ¿no? 11 elevado a la 3 más x. Y eso es el primer 11 elevado al cubo por 11 elevado a la x. Tenemos 11 elevado a la x más 3 o 3 más x, ¿no? Y no hay problema, ¿no? Más, más, ¿por quién? Vemos que también multiplica 11 cuadrado. Nos queda 11 elevado a la quinta. Nuevamente, jóvenes, ya deberíamos saber esto, ¿no? A ver, perdón, por aquí, ¿no? Si tenemos, jóvenes, a elevado a por b más c, ¿a qué es igual esto? A multiplica todo lo que está dentro de paréntesis, ¿correcto? A por b más b por c. Propiedad distributiva asociada a la adición, ¿no? A por b más c igual a por b más b por c. Y eso es lo que estamos haciendo acá, jóvenes. 11 al cubo multiplica todo lo que está dentro del paréntesis. Y como son bases iguales, aplicamos propiedad, ¿no? Producto de bases iguales, dos exponentes se suman. Por eso, pero esa igualdad no se cumple. Veo 11 a la octava y 11 a la quinta. Sí, lo que tenemos que hacer, jóvenes, es agrupar las variables, en este caso, nuestros exponentes, ¿no? X, por un lado. En el lado derecho, si quieren, o obligatoriamente en el lado derecho, porque ahí está el mayor exponente, ¿no? 3 más X. 3 más X lo dejo tal y como está, menos ¿quién? 11 elevado a la X, ¿no? 11 elevado a la X, jóvenes, como el exponente está como la variable está en el exponente, es mi variable, ¿no? Lo mando a restar. 11 elevado a la X. Y en el lado izquierdo me quedaría con los números. 11 elevado a la octava menos 11 elevado a la quinta. ¿Correcto? Simplemente hice transposición de términos. Pero ¿qué lo va a restar? No entiendo. Pasa a restar, señorita. Este 11 a la quinta que estoy encerrando en círculo, lo mando al lado izquierdo, ¿no? Estoy transponiendo el término. Pasa con el signo cambiado. Si suma, pasa a restar. Si multiplica, pasa a dividir, ¿no? Bien. Ahora, ¿por qué hice esto? Para nuevamente agrupar las variables a un lado y los números a otro lado, ¿no? Ahora, ¿qué haría aquí? Bueno, tendría que factorizar, ¿no? 11 elevado a la x. 11 elevado a la x, jóvenes,
Bueno, tendría que hacerlo directo, pero... O la forma de resolver esto es de forma directa, jóvenes, ¿no? Voy a hacerlo paso a paso aquí porque entiendo que al no ser presencial es un poco más complicado de entender, ¿no? Pero bueno, este 11 al cubo más, o 11 elevado al 3 más x, jóvenes, es 11 elevado a la x por 11 elevado al cubo, ¿correcto? Producto de bases iguales, sus exponentes se multiplican. Eso lo copio tal y como está, 11 a la octava menos 11 a la quinta, ¿no? No parece un 11. Es 11 elevado a la octava menos 11 elevado a la quinta. Bien, jóvenes, ¿por qué hice esto? Porque 11 elevado a la x es mi factor común. Lo coloco de color verde. Vemos que 11 elevado a la x es un factor común, ¿correcto? Es un factor común. Entonces, ese 11 a la x lo llevo por un lado, el lado izquierdo. No, no, lo extraigo a un lado, ¿no? Como es un factor común, por eso factorizo. ¿Y a quién multiplica? Bueno, multiplicó a 11 elevado al cubo. Esto es 11 a la x por 1. Importante, jóvenes. 11 a la x por 1. De este modo, ¿quién me queda dentro de paréntesis? 11 al cubo menos 1, ¿no? Eso es lo que me queda dentro de paréntesis. Al factorizar 11 elevado a la x. Es decir, estoy yendo en viceversa, ¿no? Si yo tenía, por ejemplo, a por b más b por, más a por c. ¿Quién se repite, profesor? A. Por lo tanto, esto que es igual a A por b más c, ¿no? Estoy yendo en viceversa. Es decir, si tenía en un primer momento a por b más c, el a multiplica todo lo que está dentro del paréntesis, nos quedaría a por b más a por c. Y lo que estoy yendo es en viceversa, factorizar ahora a. A lo llevo a un lado, nos quedaría así, ¿no? A multiplicado por b más c. En nuestro ejemplo, ¿quién es a? 11 elevado a la x. 11 elevado a la x es a. ¿Y quién es b más c? 11 al cubo menos 1, ¿no? Tendría que buscar esta misma forma, jóvenes, esta misma forma tendría que buscarlo en el lado izquierdo, ¿no? Un 11 elevado a la x, pero en este caso ya un número, ¿no? O acá mismo también lo podría expresar, ¿no? Para que quede más claro. Jóvenes, 11 elevado a la octava. Lo que voy a hacer es buscar en función de 11 elevado a la quinta. ¿Por qué? Porque el segundo sumando, 11 a la quinta, me indica el exponente que podría factorizar, ¿no? El menor exponente. Es decir, 11 al cubo lo pongo como 11 a la quinta, multiplicado por 11 al cubo. 11 elevado a la octava, perdón, 11 elevado a la octava lo puedo colocar como 11 a la quinta por 11 al cubo. Sus exponentes se suman, profesor, ¿no? Se cumplen. Menos 11 a la quinta. Entonces, como lo mismo que hice en el lado derecho, ¿a quién factorizo? A 11 elevado a la quinta. ¿Quién me quedó? Me quedó 11 al cubo menos 1. Y de este modo, jóvenes, rápidamente vemos que se elimina, ¿no? 11 al cubo menos 1 es igual, ¿no? En el lado ¿Qué derecho. menos uno, profesor? Por el 11 a la quinta por 1, ¿no? Este 11 a la quinta, jóvenes, es 11 a la quinta multiplicado por 1, ¿correcto? ¿Quién es el término común? 11 a la quinta, ¿no? Lo coloco de color rojo o anaranjado, mejor, para que sea más notable. Perdón, se mueve mucho la pantalla. Ahora sí, lo coloco de color anaranjado, 11 a la quinta, porque es mi factor común. Entonces lo llevo a un lado, ¿no? Lo llevo a un lado. Ahí está. ¿Y quién me queda dentro de paréntesis? Bueno, los números o sus coeficientes, ¿no? No son coeficientes, los coeficientes son, lo vamos a ver en polinomios, ¿no? Son los números que acompañan a las variables. Pero en este caso, los números a los que multiplicó 11 elevado a la quinta, ¿quién es? 11 al cubo de color celeste menos 1, ¿no? Lo pongo entre paréntesis. Entonces, jóvenes, sí, es muy operativo, ¿no? Muchas propiedades, ¿no? Solo dos propiedades, la de producto de bases iguales y
la propiedad de, bueno, la ley de distribución, ¿no? Aplicada a la adición. A por B más C. Entonces rápidamente, jóvenes, 11 al cubo menos 1 se va, ¿no? Se hacen 1, se dividen, mejor dicho, se hacen 1. Los tacho, ¿no? Nos quedó 11 elevado a la quinta igual a 11 elevado a la x. 11 elevado a la x. Rápidamente, jóvenes, x tendría que ser 5, ¿no? X tendría que ser 5. Entonces, jóvenes, cuando tengamos este tipo de ejercicios, porque hay ejercicios similares a este, ya sé que tengo primero que elevar como a un exponente igual al índice para eliminar esa raíz, ¿no? Tengo que eliminar esa raíz para poder operar. Elevo ambos miembros, derecho e izquierdo, ¿no? 11 elevado al cubo. Luego simplemente paso a multiplicar el denominador, ¿no? Aplicando producto de bases iguales. Y luego factorizar, ¿no? El término común. Pero para eso tendría, usé transposición de términos. Es lo mismo que ecuaciones, jóvenes. Si nosotros tenemos variables por un lado, lo que hacemos es grupar, ¿no? Agrupar, ¿no? Tenemos 4 más x igual, por ejemplo, a 12x menos 5. Es una ecuación. ¿Qué hacemos? Agrupamos en un lado a las variables, en este caso 12x menos x. Y por un lado los números, ¿no? 4 más 5. Lo mismo, jóvenes, vamos a hacer en estas ecuaciones. La variable está como exponente, pero la solución es la misma, ¿no? Agrupar en un lado, despejar, ¿no? La variable al número que contiene esa variable y tratar de reducir, ¿no? Buscar factores iguales, ¿no? En este caso 11 al cubo menos 1 se eliminan. El siguiente ejercicio también, Profesora, ¿me podría mostrar la foto de ese problema, por favor? sí, no hay problema. Ese ejercicio nuevamente, jóvenes, es muy típico, ¿no? Es más, en los ¿Una ejercicios pregunta me podría enseñar, por favor? sí, en los ejercicios que les puse, hay un ejercicio similar a este, ¿no? En lugar de 11 puede estar 5, puede estar Ya. 7. Entonces ya sé qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Bien, el siguiente ejercicio es el siguiente, ¿no? X elevado a la X. A diferencia de los otros ejercicios, jóvenes, ¿dónde está la variable? En la base también, ¿no? X está en la base. Es una ecuación exponencial. ¿Y qué ley tendría que aplicar? La ley de semejanza o analogía. Es decir, buscar en el lado, en este caso en el lado derecho, buscar exponentes que tengan la misma forma que el lado izquierdo, es decir, un valor elevado al mismo valor. Pero así tal como está complicado, ¿no? Menos 2 tercios. Vemos que el último exponente es menos 2 tercios. Algo curioso de aquí, jóvenes, es que este exponente 2 tercios podríamos tomarlo como una forma general. Una forma general sería n sobre n más 1. O un número sobre su consecutivo inmediato, ¿no? Su consecutivo inmediato, ya sabemos que es el n más 1, ¿no? Estos jóvenes en aritmética lo verán con más detalle, ¿no? O en RM también, en razonamiento matemático. Esto es igual, jóvenes, a la unidad menos 1 sobre n más 1. Siempre cuando tengamos fracciones o suma de fracciones, en RM, por ejemplo, habrán visto m, o aún no lo ven, creo, m igual a 1/2 más 2 tercios más 3 cuartos, y así sucesivamente, jóvenes. ¿Qué se mantiene? Un número sobre el inmediato, sobre el número inmediato, ¿no? 2 tercios, 3 cuartos.
Lo que se hace es llegar a la forma que tienen ahí, ¿no? 1 sobre n más 1. De esa forma se cancelan varios. Nos quedaría el primero y el último. Pero lo que me interesa a mí es esto, ¿no? Si yo tengo un número sobre el número inmediato, sobre el número consecutivo inmediato, ¿por qué digo inmediato? Porque si son pares ya no sería inmediato, ¿no? Tenemos 2, 4, 6, 8. En este caso son números naturales, ¿no? Bueno, n sobre n más 1, ¿no? Son números continuos. Pero, profesor, a mí no me dan n sobre n más 1, me dan menos n, ¿no? O menos 2 tercios. ¿Qué hago? Le multiplico por menos, ¿no? O mejor dicho, esto lo voy a encerrar en un círculo, jóvenes, para que lo tengan ahí, ¿no? Presente. Muy importante también a la hora de reducir expresiones, ¿no? Puede ser en álgebra, en RM o en aritmética. Lo coloco ahí. Bien. Lo que voy a hacer es ahora trabajar con menos 2 tercios. Nuevamente lo que voy a hacer es obtener lo que estoy encerrando en círculo, tratar de obtener una expresión similar al lado izquierdo, x igual a x. Es decir, sus exponentes tengo que trabajarlo de tal forma que me quede así. Por ejemplo, un 3 elevado al cubo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un valor elevado al mismo valor. Bien, voy a trabajar con ese exponente, le cierro un círculo, menos 2 tercios. Por un lado, ¿no? Menos 2 tercios, jóvenes, o 2 tercios mejor. Aquí es igual 2 tercios. Rápidamente 1 menos 1 tercio, ¿no? Y rápidamente, jóvenes, si ustedes multiplican en aspa, aplicando el chinito con cara feliz, si ustedes multiplican en aspa, les queda justamente eso, ¿no? Si ustedes multiplican 3 por 1, 3, profesor. Menos 1 por 1, 3 menos 1 sobre 2 por 3, ¿no? Perdón, 1 por 3. Y esto es 2 tercios, ¿no? Se dan cuenta que, bueno, les queda ese valor, ¿no? Me asusté, pensé que se eliminó. Entonces, si gustan, lo pueden comprobar, ¿no? Les queda el mismo valor. Lo elimino porque voy a trabajar del siguiente modo. Nuevamente me dan menos 2 tercios. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar por menos. Estos jóvenes lo multiplico por menos, ¿no? Si lo multiplico por menos, ya sabemos que el signo menos le cambia el signo a cualquier valor, ¿no? Menos 2 tercios, perdón, 2 tercios, ya sé que es menos 2 tercios, ¿no? Y a 1 menos 1 tercio, lo que voy a hacer es volver al positivo en negativo, y al negativo lo vuelvo positivo, es decir, 1 tercio pasaría a ser positivo. A todo multipliqué por menos, jóvenes. ¿Alguien tiene alguna consulta, no? Menos 1 tercio. Por menos 1 tercio, profesor. Lo puedo colocar primero, ¿no? 1 tercio menos 1. Bien. Ahora, ¿por qué hice esto? Para trabajar con el número 3. Vemos que en el lado derecho tenemos 3 elevado al cubo. Ese cubo se está elevando a menos 2 tercios. Yo no quiero trabajar con el número 2. Lo que se hace es trabajar con múltiplos de ese, bueno, del número 3, ¿no? En este caso. Todo eso se reduce a continuación, ¿no? X elevado a x es igual a 3 elevado al cubo y elevado a menos 2 tercios. Pero menos 2 tercios que es igual a 1 tercio menos 1, profesor. ¿Correcto? Esto es lo que voy a usar, jóvenes. De este modo, jóvenes, rápidamente, si se dan cuenta, ya podría reducir el exponente, este exponente, ¿no? Porque vemos que sus exponentes se restan. Y si sus exponentes se restan, ¿qué podría aplicar? División de bases iguales, profesor. División de bases iguales, ¿no? De color celeste, ¿no? Es decir, para que sus exponentes 1 tercio menos 1, para que se estén restando esos números, tendría que tener a 3
elevado a quién? A la 1/3, perdón, tendría que tener una fracción, ¿no? 3 elevado a la 1/3 sobre 3. No sé si alguien tiene alguna consulta. ¿Qué propiedad estoy aplicando? Eh, División de bases iguales, jóvenes. Si teníamos a elevado a la m sobre a elevado a la n, ¿a qué era igual esta división? A elevado a la m menos n. Sus exponentes se restan. Entonces la expresión 3, que está encerrada en un círculo celeste, 3 elevado a la 1/3 menos 1, ¿a qué es igual? Entonces, como vemos que sus exponentes se restan, lo que hace es dividir, ¿no? A 3 elevado a la 1/3 sobre 3, ¿no? Porque el exponente del denominador, ¿cuánto es? Es 1, ¿no? 3 elevado a la 1 nos da 3. Y aquí, jóvenes, esto lo llevo a un lado, ¿no? Esto, jóvenes, ¿a qué es igual? Es igual a 3 elevado a la, bueno, 3 elevado a la 1/3, pero esto está multiplicando aquí a 1/3, profesor, ¿no? Es lo mismo, simplemente lo estoy expresando como producto, ¿no? Sobre 3 o multiplicado por 1/3, ¿no? Luego, ¿qué aplicaría? Bueno, como sus exponentes se multiplican, potencia, potencia, ¿no? Para tener potencia, potencia, jóvenes, debo tener 3 elevado a la 1/3 y eso estar elevándose al otro exponente o otro factor, ¿no? Es un factor. Y ahí está, ¿no? Bien, jóvenes, nuevamente, ecuaciones exponenciales es la aplicación, jóvenes, de todas las propiedades que hemos visto. Importante haber repasado las propiedades de la clase anterior, ¿no? Entonces, jóvenes, cuando veamos que sus exponentes se multipliquen, por ejemplo, a elevado a la m por n, siempre cuando veamos así, jóvenes, producto de exponentes, esto, jóvenes, es potencia, potencia. Es decir, a se está elevando a un exponente y a su vez se está elevando a otro exponente, ¿no? Esa potencia se está elevando a otra potencia. Es por eso que se llama potencia, potencia, ¿no? Y eso es lo que dice, jóvenes. El 1/3 se está multiplicando por 3 elevado a la 1/3. Lo pongo de color verde mejor. Ahí está. Esto para que se pueda distinguir, ¿no? Que como es un factor de un producto, lo pongo como exponente, ¿no? Y lo elevo al otro factor. Eso es lo que hice. Y ahora, jóvenes, rápidamente, x, ¿cuánto vale x? X es igual a 3 elevado a la 1/3, profesor. Vemos que mantiene esa forma, ¿no? Mantiene esa forma del lado izquierdo. Un valor elevado al mismo valor lo encontramos, ¿no? 3 elevado a la 1/3 y como exponente 3 elevado a la 1/3. Por analogía, jóvenes, x tendría que ser igual a 3 elevado a la 1/3. ¿Y esto cuánto es? Es la raíz cúbica de 3, profesor. Exponente fraccionario lo expreso como raíz. Bien, jóvenes, hemos visto, bueno, algunos ejercicios de ecuaciones exponenciales que son algo complicados, ¿no? Los dos últimos. Si logramos entender esto, jóvenes, los ejercicios que vienen a continuación son más sencillos, ¿no? Bueno, los ejercicios de nivel básico, por motivos de tiempo, jóvenes, se las dejaré para ustedes, no es complicado, ¿no? Más que todo también para que practiquen. El primer ejercicio rápidamente, si lo vemos, tenemos 5 elevado a la n menos 4, igual a 25. Pero 25 yo lo conozco. 25 es igual a 5 elevado al cuadrado. ¿Sus bases cómo son, jóvenes? Son iguales. Bases iguales, exponentes iguales, profesor, ¿no? N vale 6.
Oye, pues sí, no, pues sus exponentes son diferentes. Las bases se mantienen, jóvenes. Para que la igualdad se mantenga, sus exponentes tienen que ser iguales, ¿no? El siguiente ejercicio viene para reducir. Profesor, X un elevado. ratito, ¿puedes seguir un ratito, por favor? eh, Ya. el siguiente ejercicio, jóvenes, X elevado a la n igual a 3. No nos pide X, ¿no? Lo que nos pide es tratar de reducir esa expresión, ¿no? X elevado a 3n menos 1000, perdón, menos 100. De dato me dice que X elevado a la n es igual a 3. Entonces, lo que voy a hacer es igualar, ¿no? X elevado a la 3n menos 100. Nos pide m, ¿no? Pero ese m, jóvenes, lo que nos pide, yo lo puedo expresar como veo un producto, 3 por n. X se está elevando a un producto, 3 por n. Potencia de potencia, ¿no? Veo un producto, allá, profe, potencia y potencia. Y para recordar, jóvenes, porque, bueno, esto ya lo hemos trabajado bien la semana anterior, ¿no? Cuando teníamos, ¿no?, A elevado a la m por n, y lo hemos visto hace poco. Es igual a elevado a la m y elevado a la n. ¿Es la única forma? No, no. Si yo quiero el n, lo puedo colocar dentro y el m afuera. ¿No? Es igual, jóvenes. Producto de, o perdón, el orden de los factores no altera el producto, ¿no? M por n o n por m, es lo mismo. Y eso es lo que voy a aplicar, jóvenes, ¿no? Eso es lo que voy a aplicar aquí. Como veo un producto en su exponente de x, rápidamente en mi mente viene potencia y potencia. ¿A quién coloco dentro del paréntesis? ¿A 3 o a n? Rápidamente nos damos cuenta que a n, ¿no? No, sí, pero hasta A ver, alguien dejó su micro encendido, jóvenes. Tengan cuidado, ¿no? Bien, este x igual a 3n es x igual a n, o x igual a n, y esto elevado al cubo. ¿Correcto? Menos 100. Qué raro. A ver, jóvenes, dejo su audio. Ya está apagado, ¿no? Bien, jóvenes, nuevamente veo como exponente un producto, lo expreso como potencia y potencia, ¿no? Y esto es dato. X a la n es dato. ¿Cuánto vale? 3. Entonces, m será igual a 3 al cubo menos 100, ¿correcto? 3 al cubo, jóvenes, 27. 27 menos 100. Profesor, ¿por qué 3 al cubo? Ah, el dato x a la n es 3, ¿no? ¿Ve la pregunta 2? Ya, sí. Lo pongo color verde mejor para reemplazarlo. Ahí está. Es 3, ¿no? X a la n es 3. Bueno, 3 al cubo menos 100, 27 menos 100. 73. Correcto, Juan. Menos 73, ¿no? Bien, jóvenes, las demás preguntas son similares, ¿no? Se las dejaré para ustedes. El ejercicio número 3, lo que sí tengo que practicar, jóvenes, lo que sí tienen que practicar son las potencias. Importantes, jóvenes. Las potencias de uno no, de 2, de 3, de 5, de 7. ¿No? No es complicado, jóvenes. Uno tranquilamente podría elaborar su tabla, ¿no? Las potencias de 2 elevado al cuadrado es 4, profesor, 2 elevado al cubo es 8, 2 elevado a la cuarta es 16, 2 elevado a la quinta es 32, 3 elevado al cubo 27, 3 elevado a la cuarta 81. Uno podría elaborar su misma tabla, ¿no? Este es 3 por 3 por 3 y por 3, 4 veces. 3 elevado a la cuarta, multiplico 4 veces 3, ¿no? O el número 3 lo multiplico 4 veces. Para 5, igual, ¿no? Uno elabora su tabla, 5 primero, 5 elevado al cuadrado. Multiplica 5 por 5, 25. 5 elevado al cubo, 5 elevado al cubo, jóvenes, es 125, ¿no? ¿Qué hice? Multipliqué 5 3 veces, ¿no? Ahí está. 3 veces. Esto es potencia, jóvenes. No es muy complicado, ¿no? O 3 veces, perdón. 3 veces. Entonces, si practico, al momento de ver un número, ya conocería
bueno, sería el exponente de la base, ¿no? En este caso 5 elevado a la x más 7. Veo que 125 tendría que colocarlo en función de 5, ¿no? 5 elevado al cubo. Si hubiera sido 25 jóvenes, 25 elevado a la x más 7, ya no podría hacerse, ¿no? Porque 125, bueno, es 25 por 5, ¿no? Pero tendría que estar en función de 25, ¿no? En este caso, 125 es 5 elevado al cubo. Bases iguales, sus exponentes son iguales, profesor. X más 7 igual a 3, ¿no? El ejercicio número 4 es similar, jóvenes. Y es más sencillo, jóvenes, ¿eh? La misma base, M y M. Para que esto sea igual, jóvenes, sus exponentes, ¿cómo tienen que ser? Iguales, ¿no? Exponentes iguales. Ejercicio número 5, esto sí tendríamos que resolver. Proveedor, ¿podría subir en la número 3, por favor? Jóvenes, el material tengo entendido que ya lo tienen. Si lo han resuelto y algún ejercicio no salió, ¿no? Nos lo dice por el chat. O si le salió todo muy bien, ¿no? Felicitaciones si le salió todos los ejercicios. Y jóvenes, nuevamente mi recomendación es que practiquen, ¿no? Tenemos que seguir practicando, ¿no? Si no practicamos, no vamos a poder avanzar, ¿no? Porque los siguientes temas son prácticamente son la recopilación de los temas anteriores, ¿no? Para ver productos notables, jóvenes, que es la siguiente clase, esto ya debe quedar claro, ¿no? Potenciación y radicación, debe quedar claro, ¿no? Porque nuevamente en productos notables vamos a ver esto, ¿no? Las propiedades más que todo. Producto de bases iguales, división de bases iguales, ¿no? El ejercicio número 5 nos pide, perdón, nos da de dato que x elevado a la x es igual a 5. Obviamente no nos va a pedir x. ¿Ustedes creen que es posible, jóvenes, encontrar x? X elevado a la x igual a 5. Es imposible, ¿no? Con calculadora, profesor. No, la calculadora no puede emitir como índice, como exponente, perdón, un número mayor que 4, ¿no? La calculadora científica admite hasta 4, pero bueno, nos pide t. T vemos que es, bueno, el producto, es expresión, ¿no? Y veo suma. Siempre cuando veamos, jóvenes, en las potencias, suma o producto, ya podemos identificar, ¿no? Si veo producto, ¿no? 5n, por ejemplo. Allá, profe, potencia, potencia, ¿no? X elevado a la n igual a la quinta. Y si veo suma, profe, producto de bases iguales, ¿no? X elevado a la quinta por X elevado a la n. Un producto de bases iguales. Si reconocemos esto rápidamente, jóvenes, bueno, el ejercicio es más sencillo, ¿no? Porque ya podemos expresar T como producto de bases iguales, ¿no? Pero debo ver qué exponente podría expresarlo, ¿no? Son exponentes sucesivos. Primer exponente, x más... no, perdón, jóvenes, no. En este caso, solo x se está elevando a la 1 más x, ¿no? Hay que tener un poco de cuidado aquí. Solo x se está elevando a 1 más x. Bien, para recordarnos nuevamente, vamos a ver las propiedades que vamos a aplicar. Aunque ya deberíamos conocer, ¿no? Producto de bases iguales, jóvenes, la más conocida. X elevado a la más b. Voy a ir en viceversa, ¿no? ¿Esto qué es igual? A x elevado a la... Perdón. X elevado a la a más b es igual a x elevado a la a multiplicado por x elevado a la b. Y la siguiente es... bueno, no se va a ver aquí, pero también ya lo vemos de paso, ¿no? X elevado a la m por n. Importante. X elevado a la m igual, perdón, elevado a la n. Potencia de potencia. ¿No? En este caso, jóvenes, t lo voy a expresar del siguiente modo. Lo voy a copiar para no... Ahí está, ¿no? Esto lo elimino. Veo suma. La suma lo voy a colocar de color rojo para verla bien, ¿no? Para verla bien, ahí está.
Donde veo suma, lo expreso como producto de bases iguales. En este caso, jóvenes, tenemos x elevado a la x más lo que estoy encerrando en un círculo. ¿Correcto? Entonces, como es una suma, lo expreso del siguiente modo. X elevado a la x multiplicado, ojo, multiplicado por x elevado a la x elevado a la 1 más x, ¿no? Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna consulta? Lo que hice fue expresar esa suma como producto de bases iguales. ¿Quién es la base, jóvenes? Es x, ¿no? Lo voy a colocar de color verde. Esa es la base, jóvenes. Y simplemente sumé sus exponentes, ¿no? Ya que es la misma base, sus exponentes se suman. X de color azul más x elevado a la 1 más x. Pero también sigo viendo una suma, profesor, en el segundo factor. ¿No? Sigo viendo una suma. Bueno, esto lo dejo ahí, tal y como está, x elevado a la x. Y aquí, ¿no? En x elevado a la x. O rápidamente ese 1 más x también, jóvenes, yo lo hubiera expresado anteriormente como producto de bases iguales, ¿no? Lo voy a colocar ahí sus exponentes x elevado a la 1 multiplicado por x. Perdón. Sí, x elevado a la x. Todo lo que está de suma, jóvenes, lo expresé ya como producto de bases iguales. O si gustan, lo podemos del siguiente modo, ¿no? 1 más x está aquí, ¿no? Y x más x elevado a eso está aquí, ¿no? Perdón, acá ya se confunde. Mejor ahí no. Bien, jóvenes, ahora sí, ahora lo que voy a aplicar es potencia potencia. ¿Por qué? Porque veo como potencia un producto, ¿no? Para mi segundo factor. Lo subrayo mejor de color anaranjado. Lo subrayo. Tengo t elevado a, no, perdón, t igual a ese primer factor y este x. Como es producto, jóvenes, pongo x elevado a la x y esto se está elevando aquí a x elevado a la x, ¿correcto? De este modo sus exponentes x con x elevado a la x se multiplican. Todo está en función de x elevado a la x. Ya podría reemplazar mi dato. ¿Cuánto es mi dato? Me dice que es igual. Un momento, jóvenes. Ya, jóvenes, este x a la x es 5, ¿no? De dato me dice que es igual a 5. Por lo tanto, reemplazo, ¿no? T será igual a 5 multiplicado por 5 elevado a la 5. ¿Eso cuánto es, jóvenes? 5 elevado a la sexta. ¿Hay clave? No, no hay clave, ¿no? Por eso 5 a la séptima, la... No, no es la clave, ¿no, jóvenes? Debemos tener cuidado. Las claves B y C me indican de que podría estar en función de 25, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es expresar ese 5 elevado a la sexta como en función de 25, ¿no? 25 elevado a un exponente. 5 elevado a la sexta, jóvenes, es 5 elevado a la 2 por 3, ¿no? El número 6, que es su exponente de 5, lo puedo expresar como 2 por 3, ¿correcto? ¿Y qué les había dicho? Cuando vemos producto, potencia, potencia, ¿no? Cuando vemos producto, potencia, potencia. Es decir, 5 elevado al cuadrado y esto elevado al cubo, ¿correcto? Puedo colocar el 2 dentro de paréntesis o el 3. En este caso no veo que ninguna clave esté en función de 125, porque 5 al cubo me da 125. Entonces lo que coloco dentro de paréntesis es 2, ¿no? 5 al cuadrado. Y esto, joven, nos da t es igual a, más arriba mejor, 25 elevado al cubo. La clave es la B, ¿no?
Entonces, jóvenes, nuevamente, si vemos suma, producto de bases iguales, si vemos producto potencia-potencia. Con estos jóvenes, créanme que cualquier ejercicio, el procedimiento de reducir la expresión es más sencillo, ¿no? Si se quiere seguir, por ejemplo, una división, ¿no? Lo expreso como producto de bases iguales o potencia-potencia. El ejercicio número 6, jóvenes, es una ecuación. Es una ecuación, pero es similar a las anteriores, ¿no? 4 lo mandamos a restar. Lo mandamos a restar, ¿no? Pasa a restar 29 menos 4. X igual a 2n es igual a 25, profesor. Solo que ahora ya vemos que debemos adicionar unos pasos. 2n, jóvenes, es producto. 2 por n, ¿correcto? 2 multiplicado por n. Inmediatamente, potencia, ¿no? X elevado a la n y esto elevado al cuadrado, ¿correcto? Igual a 25 o 5 al cuadrado. ¿No? No sé si les queda claro esto, jóvenes. Producto de, o cuando veo, nuevamente, cuando vemos como exponente a un producto, lo que hacemos es aplicar potencia, ¿no? Rápidamente, jóvenes, ¿cuánto vale x elevado a la n? No me pide x ni n, ¿no? Me pide x elevado a la n menos 3. ¿Qué podría aplicar aquí, profesor? Bueno, rápidamente me doy cuenta que sus exponentes son iguales. Ley de exponentes iguales. Sus bases son iguales, ¿correcto? Sus bases son iguales, jóvenes. X elevado a la n igual a 5. ¿No? X elevado a la n igual a 5. Reemplazo. Piden x elevado a la n menos 3. Rápidamente 5 menos 3 es 2, ¿no? Bien, jóvenes. Ejercicio número 7. Hay un ejercicio similar a este, ¿no? O es también un problema típico. Cuando veo sumandos elevados a exponentes, como exponentes, expresiones de este modo, ¿no? Por ejemplo, y más 1, y más 2, y más 3, y menos 4. Lo que se quiere evitar es tener todo un procedimiento, ¿no? En varios pasos. Es querer hacerlo en menos pasos. Para eso, jóvenes, vamos a hacer el siguiente artificio. Algunos me dirán, profesor, sus exponentes se restan. O usted dijo que cuando sus exponentes se restan, división de bases iguales. Eso es útil cuando tengamos fracciones, ¿no? División o producto. Producto de variables, ¿no? Números o variables en las que sus exponentes se sumen o resten. En este caso, no, es una ecuación. Lo copio la pregunta, y más 1 igual a 90. Jóvenes, para adelantarme un poco, en los siguientes ejercicios ya son similares a este, ¿no? Si se dan cuenta, el ejercicio número 13 es similar, miren. 2 elevado a la n menos 1 más 2 elevado a la n menos 2, 2 elevado a la n menos 3. En este caso es más sencillo, ¿no? 3 elevado a la y menos 1 más 3 elevado a la y más 1. Nuevamente algunos dirán, profesor, expreso el siguiente modo, 3 elevado a la y sobre 3. Sus exponentes se restan, y menos 1, correcto, ¿no? Hasta ahí está bien, jóvenes. Y en este caso, ahora, y más 1, sus exponentes se multiplican. 3 elevado a la y por 3 elevado a la 1. Cuando sus exponentes se suman, ya sé que es producto de bases iguales. Pero jóvenes, se forman fracciones, ¿no? Esta fracción es sencilla, ¿no? Son dos sumandos. Pero ustedes podrían aplicar eso aquí, en el ejercicio número 13. Sería algo más que complicado, sería muy operativo, ¿no? Tendría que operar dos sumas en aspa, ¿no? Y esto, jóvenes, se resuelve rápidamente, ¿no? Se evita esto haciendo
Siguiente artificio. Se multiplica a toda la expresión, o multiplicamos a toda la expresión. ¿Por qué? Si yo quiero tener exponentes, no quiero tener exponentes que se resten, ¿no? Porque el que se resten exponentes, ya sé que es una fracción. 3 elevado a la m sobre 3 elevado a la n. Yo no quiero trabajar con fracciones, ¿no? Lo que hago es, ¿qué haría? Si tuviera ahí, por ejemplo, 3 elevado a la m menos n. Si yo quiero que no sea una resta, ¿qué hago? Le multiplico por quién? Por 3 elevado a la n, ¿correcto? De este modo sus exponentes se suman. Menos n más n se va y me quedaría 3 elevado a la m. Eso es lo que voy a hacer aquí, jóvenes. Lo que voy a hacer aquí es multiplicarle a todo por un valor, tal que me elimine esa resta, ¿no? Y menos 1. Y menos 1. Entonces le multiplico por qué. A todo le multiplico de color rojo multiplicado por... encierro este menos 1. Por lo tanto, lo multiplico por 3 elevado a la 1. ¿Correcto? Por eso, si hubiera sido y menos 2, si hubiera sido, jóvenes, 3 elevado a la y menos 2 por 3 elevado al cuadrado. De este modo, sus exponentes se eliminan, ¿correcto? ¿Pero por qué por 3? Ah, producto de bases iguales, ¿no? Para que sus exponentes se puedan sumar. ¿Quién es la base? 3, ¿correcto? 3 es la base. Por eso a todo le multiplico por 3. ¿Y qué exponente? La unidad para eliminar ese menos 1 que está encerrado del círculo rojo. Si hubiera sido y menos 4, ¿por cuánto le multiplicaría? Por 3 elevado a la cuarta, ¿correcto? Menos 4 más 4 me da 0. De este modo, jóvenes, todo eso se reduce a lo siguiente. Ahora, este producto lo podrían haber hecho mental y rápidamente hubieran colocado, ¿no? 3 elevado a la y más 3 elevado a la y más 2, ¿no? ¿Alguien puede decirme o alguien no entiende esto? A ver. Este 3, o mejor lo coloco. Sí, lo vamos a colocar, jóvenes. No se preocupen. Coloco mi número 3 de color rojo aquí, ¿no? Para que vean que está multiplicando a cada factor, a cada sumando. Ahí está. Producto. En este caso, 3y más 1. También producto, ¿no? Ahí está. Igual a 90. Y no me tengo que olvidar de la igualdad, ¿no? También estaría multiplicando a 90. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna consulta? El 3 de color rojo está multiplicando a cada sumando. Y su exponente 1 unitario. ¿Por qué? Nuevamente, para poder hacer esto, jóvenes, miren, voy a eliminar 1 con menos 1, se hace 0. Ya no tengo como exponentes una resta. Porque si yo tengo exponentes, en el exponente una resta, ¿a qué es igual esto? Es una división de bases iguales. No quiero trabajar con fracciones, profesor. Por lo tanto, porque si tengo fracciones, para este ejercicio sí no sería complicado sumar. Pero para el ejercicio número 13, ustedes están viendo, ¿cuántas fracciones? Tendríamos 3 fracciones, ¿no? Y 3 sumandos. Tenemos que aplicar chinito con cara feliz 2 veces, perdemos tiempo, ¿no? Esto, jóvenes, se hace rápidamente. Es algo que ahora que lo estamos viendo por primera vez, lo explico mejor paso a paso, ¿no? Para que quede claro. Nuevamente lo encierro menos 1 en círculo porque ese es el exponente unitario. Multiplico por 3 igual a 1. Bien, ahora esto nuevamente, 1 menos 1 se va. 1 menos 1 se va y nos quedaría 3 elevado a la y. ¿Más qué? Más 3 elevado a la y más 2, profesor. Sus exponentes se suman. Producto de bases iguales, sus exponentes se suman. Y eso es igual a 3 por 90. 3 por 90, 270, profesor. Sí, o déjenlo así nomás, ¿no? Quizás son números más grandes en los otros ejercicios. Porque al final todo esto se reduce, ¿no? Ahora sí, jóvenes, acá sí voy a omitir este paso. 3 elevado a la y, vemos que es constante. ¿Correcto? Factorizo a 3 elevado a la y. Es lo que hemos visto anteriormente.
¿Quién me quedó? Me quedó la unidad, ¿no? Eso multiplica 1. ¿Más quién? Más 3 elevado al cuadrado. Ustedes se dan cuenta, jóvenes, que... Profe, ¿por qué al cuadrado? ¿Por el y más 2? Correcto, señorita, correcto. ¿Ve esto? Si yo factorizo Sí. 3 elevado a la y, ¿quién me queda? 3 elevado al cuadrado. Se da cuenta Mm, que esto es práctico, ¿no? Rápidamente factoriza y se evita pasos. ¿No? Muy bien, muy bien. Esto aquí es igual a 3 por 90, ¿no? 270. Sí, o lo dejamos así, ¿no? Porque esto, lo que está dentro de paréntesis de color rojo, aquí es igual a 10, ¿no? 3 al cuadrado, 9. Más 1, 10. Y esto 10, nos da igual a 3 por 90. Rápidamente elimina el 0, ¿no? 90 entre 10 o elimina el 0. 9, 3, Correcto. 3, 3. ¿Cuánto vale y? ¿Podría decirme? A ver. Así está bien, ¿no? Nos quedaría 3 elevado a la y igual a 27, ¿no? 3 por 9, 27, profesor. Pero 27 es 3 al cubo. Como las bases son iguales, sus exponentes tienen que ser iguales, ¿no? Las bases 3 y 3 se mantienen, ¿no? Entonces sus exponentes y 3 deberán ser iguales. Y es igual a 3. El ejercicio número O sea, ¿me puede 8 es... mostrar el problema todito, por favor? Sí, eso. Número 7, ¿no? Bueno, joven, se ve que son muchos pasos, ¿no? Pero algunos pasos ya podríamos Ya está. haberlo hecho mentalmente, ¿no? Como este paso de aquí que estoy señalando, esto se hace mentalmente. Usted opera en su mente. Ah, ya, si le multiplico por 3, 1 con menos 1 se va, ¿no? Y luego y más 2. Se iría rápidamente al siguiente paso. De ahí factoriza y lo hace rápidamente, joven. Esto con la práctica se vuelve más fácil, ¿no? El ejercicio número 8 es similar al anterior, ¿no? Similar al anterior. Solo que ahora, rápidamente, en el ejercicio anterior factorizamos 3 elevado a la y, ¿no? La señorita me dijo muy bien, 3 al cuadrado porque el y más 2, ¿no? El más 2 se queda. En este caso, jóvenes, es similar. Yo veo 13 elevado a la 2x más 1 más 13 elevado a la 2x. Rápidamente me pueden decir, profesor, 13 elevado a la 2x, ¿y quién se queda dentro de paréntesis? Sus, su suma, ¿no? Sus números que estaban sumando. En este caso, 13 elevado a la 1. Y ahora sí, la unidad, ¿no? Por el más 1, 2x más 1, ahí está. Esto es igual a 14, profesor, ¿no? Bueno, rápidamente esto se va, ¿no? 13 más 1, 14. 13 elevado a la 2x igual a 1. Ya sabe. 13 elevado a la 2x más 1. ¿Cuánto vale x, jóvenes? 0, ¿no? Un número elevado a un exponente que me dé la unidad, rápidamente 2x tiene que ser igual a 0, ¿no? Es la única forma, jóvenes. X vale 0, ¿no? X es igual a 0. Bien, jóvenes, los ejercicios siguientes son Muestra, similares a profe. los... Sí, es ahí, ¿no? Ejercicio número Ya. 8, Ahora, clave la E, ¿no? Clave la E. Las preguntas siguientes, jóvenes, tienen que ver con raíces, ¿no? Tienen que ver con raíces. Lo único que vamos a hacer, jóvenes, o lo único que se tiene que hacer es exponente fraccionario. Vamos a aplicar la propiedad de exponente fraccionario. Ustedes mismos se dan cuenta, jóvenes, o se van a dar cuenta que esto es sencillo, ¿no? Tenemos, recordando, raíz m de a elevado a la n, ¿a qué es igual esto? O al revés, está al revés, profesor. El n es el índice. Correcto, ¿no? Lo hemos visto así. Lo hemos visto así. Esto es igual a elevado a la m sobre n, ¿no? El índice viene a ser el denominador, ¿no? El denominador y el exponente viene a ser el numerador, ¿no? El exponente viene a ser el numerador. Ahora, ¿por qué vamos a hacer esto? Porque a partir de aquí, jóvenes, ya se vuelve una ecuación de potencial, ¿no? Que hemos visto anteriormente. Tendríamos a elevado a la 3x menos 9. ¿Sobre quién? Sobre x menos 1.
Y esto es igual, según el problema, a al cuadrado. La base es igual, ¿correcto? Entonces aplicaríamos simplemente, tendríamos que igualar sus exponentes. Lo resuelven jóvenes una ecuación, ¿no? Lo resuelven fácilmente. X menos 1 pasa a multiplicar y encuentran X. El ejercicio número 10, bueno, son potencias sucesivas. 512 es una potencia de 2, jóvenes, una potencia de 2 también conocida. 2 elevado a la 10, ¿algunos lo conocen? 2 elevado a la 10. 2 elevado a la 10, jóvenes, es 1024. 2 elevado a la 10, 1024. La mitad de 1024 es 512, ¿no? Es decir, es una potencia anterior, 2 elevado a la 9. 2 elevado a la 9 me da 512. Estos jóvenes, bueno, sí, voy a colocar mejor. De material les enviaré una hoja aparte con las potencias de 2, de 3 y de 5, ¿no? Nuevamente, 12 elevado a la 10 es 1024. Y su mitad, 512, es 2 a la 9, ¿no? Es una potencia antes. Entonces, rápidamente, jóvenes, se dan cuenta que, bien, sí, correcto, a las 10 en punto terminamos, ¿no? Me he estado excediendo en esto. Pero más que todo porque el curso de álgebra es muy operativo, ¿no, jóvenes? Cualquier consulta, sí, consulten. La siguiente clase, en los primeros minutos, pueden preguntar, ¿no? Los ejercicios que, bueno, voy a enviar resueltos, ¿no? Profesor, Ejercicios ¿puede mandar resueltos. también en problemas para resolver nosotros mismos? Sí, en todas las clases les dejo tarea domiciliaria con las claves subrayadas. Ah, ya, ok. Esto es para que practiquen. El material anterior también tiene ejercicios, jóvenes, ¿no? Y mi recomendación es que practiquen, ¿no? Si ustedes practican, esto se ve más sencillo, ¿no? Avanzamos más rápido y abarcamos gran cantidad de problemas, ¿no? Bueno, esto rápidamente, jóvenes, 2 elevado al cubo, elevado a la 8, elevado a la x. Son potencias sucesivas, ¿no? No veo paréntesis, ¿no? Mucho cuidado cuando tengamos paréntesis. No veo paréntesis, son potencias sucesivas. Esto es igual a 2 elevado a la 9. Profesor, la base 2 se mantiene, ¿correcto? La misma base. Entonces sus exponentes, ¿cómo tienen que ser? Iguales, ¿no? Iguales. Profesor, pero, wow, 3 se está elevando, vamos a igualar sus exponentes ahora. Ya que la base es la misma, vamos a igualar sus exponentes. Pero, profesor, tenemos 9 es 3 al cuadrado, ¿correcto? 3 elevado a la 8 y elevado a la x. Bueno, no, simplemente debo seguir resolviendo. En este caso ya no voy a igualar la base 3. Lo que voy a hacer es trabajar con sus exponentes, seguir trabajando con sus exponentes, ¿no? Lo encierro de color verde, misma base, mismos exponentes. Entonces 8 elevado a la x es igual a 2. Pero 8, ¿cuánto es, jóvenes? 8 es 2 al cubo, ¿correcto? El problema nos pide hallar x. Bueno, seguro será una fracción, ¿no? Esto es 2 elevado a la 1, o estos, jóvenes, lo pongo a su lado, ¿no? 2, 8 a la x, perdón, jóvenes, 8 ya sé que es 2 al cubo. 8 elevado a la x, ya sé que es 2 al cubo, y esto elevado a la x, ¿no? Tendríamos 2 elevado al cubo, o 2 elevado a la x elevado al cubo, ¿no? O un intercambio. El exponente 3 lo saco afuera, y la variable x lo dejo dentro, ¿no? O rápidamente mejor, 2 elevado a la 3x, jóvenes. Es igual a 2. Profesor, ¿qué dice que van a cerrar a las 15 para la clase para ingresar? Son Correcto, las correcto. 10. Bien, jóvenes, x sale un tercio, ¿no? Resolvemos la ecuación, ¿no? 2 elevado a la 3x igual a 2 elevado a la 1, y esto nos da, igualamos 3x igual a 1, x igual a un tercio. Bien, jóvenes, nuevamente los ejercicios siguientes son similares a los que hemos visto, ¿no? Más que todo es aplicativo. Los ejercicios domiciliarios, ¿no? Practiquen. Nos estamos viendo la siguiente semana, jóvenes, ¿no?